Hola, mi nombre es Sandra Flores, yo soy psicóloga de aquí del Hospital de Tizapán. Soy egresada de la UNAM, estudié la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y hice una maestría en Medicina Conductual de la misma universidad. Actualmente trabajo principalmente con mujeres que han vivido o viven en situaciones de violencia y con todas las problemáticas, secuelas de vivir en situación de violencia. Muy bien. ¿Nos puede decir qué son los trastornos de la alimentación? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, pues su nombre lo dice, son trastornos que obedecen a alteraciones en las conductas se da principalmente en mujeres, no quiere decir que en hombres no pueda suceder, sí sucede, pero prevalece mucho más en las mujeres, sobre todo en adolescentes. Cada vez estamos encontrando población más pequeña, hemos encontrado casos hasta en niñas de 8 o 10 años, pero predomina más en adolescentes. Hay diferentes tipos de trastornos, no es solo un trastorno, se dividen principalmente en dos tipos, que es anorexia y bulimia. Para nosotros poder diagnosticar o hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, nos basamos siempre en dos libros. O es el DSM-4 o es el manual CIE-10. En esta institución utilizamos el CIE-10 y tenemos varios criterios para decir que un paciente o una mujer está cursando con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces podríamos empezar hablando a lo mejor de anorexia, porque muchas veces además confundimos los términos. Ok. ¿Nos puede repetir cuáles son los más comunes y cuáles son sus características? Okay. Anorexia, anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Ajá. Aquí tengo la diferencia entre estos dos trastornos, ¿no? En el trastorno de anorexia hay un rechazo a mantener el peso corporal por igual o por encima del valor mínimo. Todas las personas tenemos un peso que tiene que ser acorde a nuestra estatura y a nuestras actividades. Entonces, hay mujeres, hay personas que se rehúsan a mantener ese peso, siempre quieren estar por debajo de ese peso. Ajá, el criterio es un peso inferior al 85% del esperable. Ajá. Aunque nos hemos encontrado chicas que tienen el trastorno y mantienen su peso, pero no quiere decir que por eso no sean anoréxicas, sino que realizan ciertas conductas como cuáles, como dejar de comer, como tomar líquidos en exceso, como recurrir al vómito, al uso de laxantes, porque en el fondo el siguiente criterio es un miedo intenso a ganar peso. ¿Sí? O sea, pueden mantenerlo, pero no quieren aumentar su peso, ¿no? Quieren estar delgadas y no estar ni siquiera a veces por el peso normal, siempre estar abajo, ¿no? También hay una alteración de la imagen corporal. Eso es algo que resulta muy difícil de que la familia o la gente que las rodea entienda, porque ellas se ven al espejo y literalmente se ven gordas. Si tú les dices, oye, a ver, dime con tu mano cuánto mide tu cintura o márcame con esta cinta qué tamaño crees tú que es tu cintura, ellas nos pueden dar un tamaño así cuando en realidad su cintura es así. Hay una distorsión de esa imagen corporal, lo cual les genera mucha ansiedad. Entonces también son pacientes que van a tener mucha ansiedad, miedo intenso a ganar peso, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿De la anorexia? Sí. En general de los trastornos. de estos Okay. dos. Bueno, antes de entrar con las causas, sí quisiera hacerte una diferencia. La anorexia, el paciente puede tener dos tipos de anorexia, que puede ser restrictiva, cuando nada más restringe los alimentos, o puede ser una anorexia purgativa, que es por eso que se confunde con bulimia. Ajá. Porque la paciente puede recurrir al vómito como una manera de controlar su peso después de haber comido lo que sea, ¿no? Así haya sido una galleta, un cuarto de taza de café, percibe que eso la va a engordar mucho y corre y vomita, ¿no? Y ese es un tipo de anorexia purgativa. La bulimia es otro trastorno en donde las conductas
son similares, la diferencia es que hay un atracón de comida, o sea que es un atracón que comen en exceso, de repente les viene tanta ansiedad o tanta desesperación que corren al refri, ven un pastel y el pastel entero se lo pueden acabar, ¿no? Esa es la diferencia entre anorexia y bulimia. La anoréxica a lo mejor corre y come y vomita, pero no al grado de darse un atracón, ¿no? En la bulimia, sí, esa es como sería la principal diferencia. ¿Qué nos lleva a que se hayan desarrollado los trastornos alimenticios? Puede ser multifactorial, ¿no? En realidad no existe una sola causa. Hay quien habla solo de, por ejemplo, a nivel social cultural, lo que se le pide a una mujer para ser bella estereotípicamente, lo que nos muestran las revistas, los anuncios, las telenovelas, ¿no? Quieren una imagen esbelta, alta, y esa figura para muchas chicas significa ser vista, ¿no? Ser admirada, ser contemplada, ser aceptada. Y en el fondo entonces estamos hablando de esa búsqueda de aceptación, y si les indagamos en su historia de vida, lo que vamos a encontrar son a veces chicas que vivieron rechazo, incluso chicas que a lo mejor fueron criticadas por haber sido niñas con sobrepeso, fueron atacadas, fueron rechazadas, fueron humilladas por el sobrepeso, y entonces recurren a estas conductas como una manera de perder peso, y cuando menos pues ya están en un trastorno, ¿no? Hay quien habla también de que a veces el trastorno de conductas alimenticias tiene comorbilidad con algunos trastornos esquizoides o de esquizofrenia, por esta pérdida de la realidad y de la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Entonces a veces hay que ir descartando. Otra causa de la que poco se habla, pero que es muy importante y que aquí me han tocado, son mujeres que han vivido o están viviendo en alguna situación de violencia con sus parejas, y la pareja o bien puede ser alguien que se la pasa diciendo, eres una gorda, estás gorda, eres fea, por eso no te quiero y me voy a buscar otra, y la mujer como estrategia para resolver el problema lo que dice es voy a perder peso, y empieza a obsesionarse con su peso, y cuando menos se da cuenta ya está en esto, ¿no? Algunos otros casos de violencia, hemos tenido un caso de una chica que él era el que le controlaba la comida, él era el que le escondía la comida, él era el que la forzaba a vomitar, no era tanto ella, y llegó un momento en que ella empezó a percibirse gorda y por sí sola empezó a hacer todo lo que él le decía para mantenerse delgada, y muy muy delgada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de causas hay que explorar toda esta historia de vida para saber qué está pasando, ¿no? Tanto se ha creído pues que es esta parte de la publicidad, del estereotipo de belleza, que ha habido campañas publicitarias dirigidas a cambiar este estereotipo de belleza, ¿no? Han habido ya pasarelas donde les piden a las modelos que tengan cierto peso y cierta talla y no le bajen de ahí, ¿no? Porque se están muriendo. Entonces, cuando hablamos de causas, hay que hacer una historia muy larga. Puede ser desde sociales, culturales, emocionales. Y por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas de una percepción corporal alterada? Que ellas distorsionen. Sí. Pues más bien la parte de la distorsión de la percepción de la imagen es, ¿cómo explicártelo? Se debe más bien a que la paciente ya no es capaz de, a nivel del proceso de pensamiento, se está, ¿cómo decirlo? Todos controlamos nuestras conductas a través de lo que pensamos. Finalmente es nuestro cerebro el que controla tus acciones. Pero esto que la gente piensa, ¿no? A partir de, les voy a hablar desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Que es lo que nos está tratando de explicar mejor esto. Este pensamiento genera ciertas emociones, ¿no? Como por ejemplo el estar pensando que estoy gorda. La emoción que genera es tristeza, miedo, preocupación, y la conducta consecuencia de esta emoción es correr a vomitar, dejar de comer, hacer mucho ejercicio, tomar mucha agua, etc. ¿Sí? Pero atrás de esta creencia, estoy gorda, hay 1000 creencias, como el debo de ser aceptada y valorada y querida por todo el mundo, y entonces
este pensamiento de origen ya es distorsionado, ¿sí? Ya de entrada este pensamiento es falso. Nadie puede ser absolutamente querido por todo el mundo, ¿no? O sea, así como, y eso es lo difícil y eso es lo que se hace en terapia con ellas, enseñarlas a tener un pensamiento más real. Nadie puede ser absolutamente querido por todo el mundo, así como a ti no te cae bien todo el mundo, tú no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, este pensamiento se debe volver más flexible y realista y decir cosas como no me va a querer todo el mundo, pero hay gente que me quiere y hay gente a la cual no le caigo bien o no me quiere, pero eso es algo que a ellas les cuesta mucho. Entonces, de entrada el pensamiento de origen, el estilo de pensamiento ya es distorsionado, por lo tanto la imagen va a estar distorsionada, ¿no? Ese es desde el punto de vista cognitivo-conductual y donde hay una alteración de la percepción. Bajo otros enfoques psicológicos, bajo otras teorías, también hay otras explicaciones.